Apenas ustedes den consentimiento, ya inicio a grabar. Bueno, entonces, como les iba comentando, solo las fórmulas de interés compuesto funcionan con tasas efectivas. Las tasas se dividen en dos, las tasas efectivas y las tasas nominales. Todas las tasas que veníamos trabajando eran tasas efectivas. Particularmente esas tasas indican cuándo se generan los intereses, mientras que las nominales pueden no indicar cada cuánto se generan los intereses. Básicamente es como la diferencia entre las dos. Entonces, lo primero que se enseña es cómo identificar cuándo una tasa es nominal y cuándo una tasa es efectiva. Entonces, les voy a hacer un pequeño listado para el caso de tasas nominales. ¿Cómo identificar? Primero, la tasa tiene que especificar dos periodicidades. Entonces, la tasa tiene dos periodicidades. Y estas son diferentes. Ejemplo, una tasa del 12% semestral, capitalización anual. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo dos periodicidades, una acá y otra acá. Esas dos periodicidades tienen que ser diferentes. Si son diferentes, entonces es una tasa nominal. En dado caso que fueran la misma periodicidad, sería una tasa efectiva. Por ejemplo, semestral, capitalización semestral. Eso sería una tasa efectiva. Otra particularidad. Podría no indicar el periodo de capitalización, pero debe decir que es nominal. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo tener una tasa del 3% mensual nominal. Solo porque me aparezca ahí nominal, ya sé que es una tasa nominal. Así de entrada. Otra particularidad de la tasa nominal. La segunda periodicidad que aparece corresponde a, ¿cómo lo puedo decir? Cada cuánto se generan los intereses. Por ejemplo, volvemos a la tasa de arriba, 12% semestral compuesto anualmente. Decir compuesto o decir capitalización son equivalentes, son exactamente lo mismo. Entonces se trabajan como sinónimos. En este caso, la tasa genera intereses cada año, es decir, anualmente. Entonces, en términos nominales, esta tasa está expresada en semestres, ¿sí? La tasa semestral, pero está generando intereses cada año. Entonces, eso es otra particularidad de la tasa nominal. Ya con estas condiciones, ustedes pueden identificar si una tasa es nominal o no. No sé si es claro hasta ahí. Sí, profe, una pregunta. Cuando dice mensual nominal, ¿se toma mensual, mensual? O sea, se No. divide. En este caso, no sabemos cuál es el periodo de capitalización. Ok. ¿Sí?
De hecho, suena feo, pero es algunas estrategias que utilizan los bancos. Los bancos te dan una tasa nominal, pero no te dicen a veces cuándo genera intereses eso. Entonces te dejan gringo porque tú no sabes realmente cómo es esa tasa. Y no hay forma de saberlo. Tienes que saber cuál es el periodo de capitalización. Entonces, dado el caso que yo les entrego una tasa del 3% mensual nominal, pues hasta ahí llega la cosa porque no les estoy diciendo cuándo genera intereses. Lo natural es que usted me pregunte, venga, profe, pero ajá, ¿y esa tasa cada cuánto genera intereses? Yo, ay, qué pena, se me olvidó, genera intereses semestrales. Ah, ok, ya es diferente. Pero mientras ustedes no sepan cuál es el periodo de capitalización, no pueden hacer gran cosa con esa tasa. Sí, es que sí tenía esa duda porque en la tarea, el punto A estaba así. Entonces que como lo caí un poco. Habría que ver. Hasta donde sé no les he puesto una así, pero O ahorita sea, no, revisamos el taller. decía solo como, ay, sí, espera, lo miro. Bueno, ahorita lo reviso, sí. Vale. Listo. Con respecto a tasas nominales, ¿alguna duda? Profe, buenas noches. Yo tengo una duda, pero pues es acerca del ejercicio de la tarea. Sobre las dudas de la tarea vamos ahorita. Primero terminamos de explicar. ¿Listos? Ah, ok. Listo. Bueno. Si no hay dudas de tasas nominales, voy a seguir con efectivas. Entonces vamos con tasas efectivas. Ok. ¿Cómo identificar que una tasa es efectiva? Primer caso. Solo indica una periodicidad. Por ejemplo, que me diga 6% trimestral. Ya, listo, esa tasa es nominal, es efectiva, perdón. Porque solo tiene una periodicidad y no dice nada más. Segundo caso. Cuando indica dos periodicidades y estas coinciden. Se me pone N más. Por ejemplo, 8% semestral, capitalización semestral. En este caso, es una tasa efectiva y la puedo escribir como solamente 8% semestral y listo. Y ya. Y normalmente esas tasas efectivas, pues la más común en el comercio es la tasa efectiva anual, que normalmente se representa, por ejemplo, 18% efectiva anual. EA. Esas son como las características de las tasas efectivas. Entonces, lo primero es identificar si una tasa es nominal o efectiva. Ese es el punto de partida. Si ustedes no saben identificar eso, no saben por dónde van. Entonces, lo primero es saber cuándo una tasa es nominal y cuándo es efectiva. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Entonces voy a ir con las diapositivas. ¿Sigo o alguien está copiando? Profe, ¿no nos va a enviar ese documento o Sí, claro. sí? Ah, bueno, Sí, sí, sí. De hecho, lo voy a guardar de una vez. No sea que se me olvide. vale. Ya me ha pasado. Gracias. Pongámosle clase martes. ¿Hoy qué es? 14 de abril. Matemática financiera. Listo. Bueno, voy con las diapositivas. Entonces acá tenemos lo siguiente. Dice, la tasa nominal se representa por la letra R. Y no considera la capitalización de intereses. Ya vemos que sí lo puede indicar o hay casos en los que no. ¿Sí? Que eso se quedó. Ya. Entonces yo puedo tener una tasa efectiva
y la puedo convertir a nominal por medio de esta fórmula. R es la tasa nominal y es la tasa efectiva. Entonces, si yo multiplico una tasa que viene mensual efectiva, la multiplico por 12, voy a obtener una tasa anual. ¿Qué particularidad tiene esta tasa del 18%? Que esa tasa, si la escribo completa con apellido y todo, sería 18% anual, capitalización mensual. ¿Por qué? Me está generando intereses cada mes, porque viene una tasa efectiva mensual. Pero como la multipliqué por 12, el mes, 12 meses equivalen a un año, entonces se vuelve una tasa anual. Pero hay que entender que esa tasa genera intereses mensuales. Por eso esta parte es muy, muy importante en una tasa nominal, porque nos dice cada cuánto va a generar interés esa cosa. Si, por ejemplo, yo hubiera multiplicado esa tasa por 1.5 por 3, tendría una tasa del 4.5%. En ese caso, como la tasa estaba en meses y la multipliqué por 3 meses equivalen a un trimestre. Entonces sería trimestral, capitalización mensual. Entonces sigue generando intereses cada mes, pero como la multipliqué por 3, es una tasa nominal que se causa cada trimestre. ¿Listos? Está chonito que me escriban, no me hablen, pero algo. Sí, profe. Digamos, es 3 por 3, o sea, trimestral, sí. ¿Y el mensual de dónde es que sale? ¿Del 1,5? Claro, porque yo vengo de una tasa efectiva del 1.5 Ah, mensual. listo. Vale. Si la tasa original estuviera semestral, pues la capitalización sería semestral. Listo. Bueno, ese es otro ejemplo. Es una tasa nominal porque tengo una periodicidad que dice anual y luego me dice mensual. ¿Sí? Como son diferentes, ya hacemos con una tasa nominal. Y bueno, vamos con efectivo. ¿Sí? Mientras que las tasas efectivas sí me dicen cada cuánto se están generando los intereses. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una tasa que me diga 10% por año capitalizable mensualmente. Esta tasa, como está ahí, es una tasa nominal. ¿Por qué es nominal? Porque me dice que se genera cada año, pero pago intereses cada mes. Como los dos periodos son diferentes, la tasa es nominal. Valga la aclaración. ¿Cómo hubiese sido una tasa efectiva en ese caso? Por ejemplo, tener 2%. Eso ya es una tasa efectiva. Pero les decía que el primer paso es identificar si una tasa es nominal o efectiva. Ese es el primer paso de todo esto. ¿Va bien? Sí. Listo. Sí, señor. Ahora, aquí tenemos una fórmula para pasar de una tasa nominal a una tasa efectiva. Bien. Entonces, por ahora hemos visto dos tasas. Voy a anotarlas en el Word. La primera tasa me sirve para pasar de una tasa efectiva a una nominal. Esa fórmula era R es igual a I sobre M. Listo. La segunda fórmula que vimos es pasar de una tasa nominal a una efectiva. Y la fórmula es I es igual a R sobre M. ¿Ah? Anoté una mal. Esta está mal. Es I por M. Voy a poner como asterisco. Ya listo. Ahora sí. Esas son las dos fórmulas que tenemos hasta el momento.
Ya ahorita vamos a ver unos ejercicios para saber cómo se utilizan esas fórmulas. ¿Listos? Entonces aquí tengo 3 ejemplos de tasas. Esas tasas podemos mirar que son nominales. La primera dice anual compuesto trimestralmente. Eso es nominal porque los periodos son diferentes. La segunda dice anual compuesto mensualmente. También es nominal. Y la última me dice semestral compuesto semanalmente. También es nominal. Es decir, tengo 3 tasas nominales. Ahora, el ejercicio me dice, determine las tasas efectivas de cada una de esas tasas, considerando el periodo de capitalización. ¿Qué es el periodo de capitalización? Es cada cuánto genera intereses. ¿Bien? Sí, profe. Entonces, volviendo, voy a copiar esto en el otro lado. Volviendo al ejercicio anterior o a las fórmulas anteriores, nosotros tenemos 3 ejercicios. La pregunta es, ¿cómo o qué fórmula, cuál de esas dos puedo utilizar para pasar de una nominal a una efectiva? Porque es lo que me está pidiendo el ejercicio. La segunda, ¿no? Sí, tal cual, la segunda. Muy bien. Entonces, vamos con la A. Ay, perdón. En la A tendríamos I es igual a R. ¿Quién es R? R va a ser la tasa nominal en su forma decimal, es decir, 0.09. Ok, y aquí empieza lo interesante del asunto. ¿Quién es M? M viene a ser... ¿Cómo, Esteban? Es cada cuánto se generan los intereses, ¿no? Sí. Exacto, durante ese año, en esta tasa. Entonces, por ejemplo, se están generando intereses cada trimestre. ¿Cuántas veces se generan intereses en un año? ¿4? 4. 4. Exacto, 4. Claro, porque un trimestre son 3 meses y un año son 12 meses. Entonces, ojo el análisis cómo se hace. Se dice, se están generando intereses trimestrales, pero la tasa la tengo anual. Entonces, ¿cuántas veces se van a generar intereses? 4 veces. Eso va a ser M. Y al realizar la operación, ustedes se encuentran que es 2.25%. Listo, ese 2.25 va a ser una tasa efectiva. Pero ¿qué periodicidad va a tener? Trimestral. Exacto, trimestral. Yo ya les había comentado, se hereda la parte derecha de la periodicidad. Bien, con esta fórmula tenemos la parte derecha de la periodicidad. En este caso es trimestral. A la pregunta que nos hacían en las diapositivas de cuál es el periodo de capitalización de cada tasa, pues el periodo de capitalización es trimestral. Punto. Ahí termina el asunto. Entonces, esa es la ventaja de la efectiva, que va a generar intereses en la periodicidad que indica. Vamos con el segundo caso. Aquí vamos a utilizar la misma fórmula, porque vamos a pasar a una efectiva y venimos de una nominal. Entonces, I va a ser igual el 0,09, que es R, en forma decimal, perdón. Y tenemos que se generan intereses mensualmente. ¿Cuántas veces se van a generar intereses? 12. Exacto, 12. Claro, porque la tasa me dice que es anual y genera intereses mensuales. Entonces, en ese año se van a generar 12 veces intereses. Y aquí se va a necesitar la calculadora. Entonces decimos 0.09 dividido 12. Entonces la tasa que me va a dar va a ser del 0.75% mensual. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces vamos con el tercero. Aplicamos la misma fórmula y es igual a R sobre M. Ok. Tengo una tasa que me genera intereses semanales y la tengo indicada en semestres. Entonces,
¿cuántas veces se van a generar intereses en un semestre? 24. 24. Exacto, en calendario contable serían 24. Aquí tendríamos 0.045 dividido 24. Voy a tener una tasa de 0.1875% semanal. Ahí terminaría el asunto. Ya tendría la tasa en su forma efectiva. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Esa fórmula me sirve para pasar de una tasa efectiva a una nominal. Vamos a tomar esta como experimento. Entonces voy a tomar R va a ser igual a esa tasa efectiva y la voy a multiplicar por algún número, ¿sí? Por ejemplo, si la multiplico por 2, como la tasa estaba semestral, la tasa resultante va a ser una tasa la tenías trimestral, la va a tener semestral ahora. Esto va a ser 4.5. No sé, está bien. 4.5% semestral, capitalización trimestral. En lugar de multiplicar por 2, multiplicar esa tasa, 0.0225, la multiplico por, diga usted, 4. La multiplico por 4, volvería a la tasa original anual. No, por 4 no me sirve. No, es que la multiplico por 1/3. La multiplico por 1/3, quiere decir que voy a calcular una tasa que es 1/3 del trimestre. De hecho, denme un segundito. 0.0225 dividido 3 va a ser del 0.75%. 1/3 de un trimestre es un mes, entonces va a ser mensual, capitalización trimestral. Se cuenta que la tasa siempre me va a tener el mismo periodo de capitalización, que es trimestral. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva era trimestral. Lo único que cambia es la primera parte. Si yo lo multiplico por una tercera parte de la tasa trimestral, voy a tener una tasa mensual. Si la multiplico por el doble, tengo el doble de trimestres, que sería un semestre. ¿Sí queda claro eso? Sí, señor. No, digamos, profe, ¿cómo sería, digamos, para sacar el tercio, un tercio, como, digamos, más fácil? Más fácil. Sí, pues, digamos, yo ya me equivoqué en el taller. Bueno, porque sé que ese punto ya me quedó mal. Lo primero estaba bien, pero sí no tenía bien, o sea, no había entendido bien eso. Ok. No hay problema. De hecho, esto es para resolver esas dudas. Ya ahorita miramos el taller y hablamos de eso. Lo importante es que tengan esto claro, porque esto se va a utilizar para toda su vida. De hecho, casi todo el comercio trabaja con tasas nominales y tasas efectivas. La tasa nominal es un poco difícil de entender, porque me dicen que es una tasa semestral, pero genera intereses trimestrales. Entonces, como que, ok, ¿eso qué significa? Si yo voy a pagar un crédito mensual, ¿eso cómo sería? Es como una pregunta natural que se hacen ustedes. Y este tema les ayuda a resolver esos problemas, a convertir esa tasa a una que usted conozca y que pueda manipular fácilmente. Bueno, ahora voy a hacer más ejercicios de esto. Voy a seguir con las diapositivas. Entonces ya vimos las dos fórmulas que tenemos, ya vimos cómo se pueden utilizar y cómo funcionan. Entonces voy a seguir con esto. En las diapositivas, en esto no me voy a detener mucho. Esto lo indico es para mostrar cómo convertir una tasa efectiva a otra efectiva. Es para deducir la fórmula. Yo los tengo a ustedes acostumbrados que siempre deduzco todas las fórmulas. Digamos que esta vez no lo voy a hacer para no complicarles tanto la vida.
y dedicarme más a que entiendan las fórmulas. ¿Cuáles son las dos fórmulas importantes acá? Estas dos. Estas dos son las importantes. Ya vamos a ver para qué sirven. Se los voy a anotar en el Word. La primera fórmula dice así. I sub A es igual a 1 más I elevado a la n menos 1. Esta fórmula va a servir para convertir una tasa efectiva de menor periodicidad a una tasa efectiva de mayor periodicidad. ¿Cómo así? Sí, con esto yo puedo pasar, por ejemplo, de una tasa mensual, digamos, del 2% mensual, es una tasa efectiva, la voy a convertir a una tasa efectiva anual. ¿Sí? Esta fórmula me va a permitir hacer eso. Entonces estoy pasando de una efectiva a otra efectiva, pero que están en diferentes periodos. Profe, qué pena. En vez de N no sería M. ¿O no? Bueno, sí, pues simplemente este indica el tiempo. Pues lo puedo dejar M, no pasa nada. No pasa nada. Déjalo como M. Que así aparecen las diapositivas, si mal no estoy. Entonces voy a aplicarla. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo, yo voy a tener I sub A va a ser igual a 1 más la forma decimal de esa tasa, que es 0,02. Y aquí el exponente es, ok, ¿cuántos meses hay en un año? Como voy a convertir la tasa de meses a años, yo tengo que saber cuántos meses hay en un año. Y en este caso sería 12. Hay 12 meses en un año. Y listo. El resultado va a ser una tasa efectiva anual, que va a ser equivalente al 2% mensual. Entonces, digito todo en la calculadora. Vale. Ya, listo. Así sí puedo ver todo. Entonces dice 1 más 0.02. A esto lo elevo a la 12. Y le resto 1. La tasa resultante es del 26.82% efectiva anual. Entonces, esta fórmula les va a permitir pasar de una periodicidad más pequeña, en este caso es un mes, a una periodicidad más grande, que va a ser un año. ¿Sí? La segunda fórmula que aparece en las diapositivas es la siguiente. I es igual a 1 más IA. La A simplemente es para indicar que es una tasa más grande. Elevado a la 1 sobre M. Y esto lo resto 1. Entonces, esta va a ser para convertir tasas efectivas de mayor periodicidad a menor periodicidad. Para eso va a servir esa fórmula. Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo tengo una tasa normalmente del 28% efectiva anual. ¿Sí? Eso es lo que ustedes normalmente le dan en los bancos. Los bancos normalmente le entregan a ustedes las tasas efectivas anuales. Y usted puede convertir esa tasa en una mensual para calcular, por ejemplo, sus anualidades. Decir, yo voy a pagar mensualmente mi crédito, entonces la tasa anual no me sirve, necesito una tasa mensual para poder utilizar mis fórmulas de interés compuesto. Entonces vamos a convertirla. Y va a ser igual a 1 más la forma decimal de la tasa, 28, elevado a la 1 sobre M. ¿Quién va a ser M? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos meses hay en un año? Entonces aquí sabemos que es 12. Y le restamos 1 al resultado. Entonces vamos a la calculadora. Sería 1 más 0.28. Al resultado lo elevo. Abro paréntesis, 1 sobre 12. Cierro paréntesis, le doy Enter. Y le resto 1 a ese resultado. La tasa que me están cobrando es equivalente al 2,0785%
2% mensual. Listo. Estas dos fórmulas, como ya les dije, sirve para pasar de efectivas a efectivas, pero con diferentes periodos. Ya sea pasar de un periodo más pequeño a uno más grande, o uno más grande a uno más pequeño. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Bueno. Y hay una última fórmula. La última fórmula que aparece en las diapositivas, que ya se les envía a sus correos, pues los que tengo registrados, es esta de acá. Voy a anotarlo y ya les explico para qué sirve esta fórmula. Voy a anotarla por acá abajo. Dice, I es igual a 1 más R sobre M, todo elevado a la M, y le resto 1. Esta fórmula sirve para pasar de una tasa nominal a una tasa efectiva. Entonces vamos a escribir una tasa nominal, cualquiera. Digamos que sea del 2% bimestral, capitalización, o bimensual, capitalización mensual. ¿Sí? Entonces tengo una tasa que se está generando cada 2 meses, pero que genera intereses cada mes. Entonces, como los dos periodos son diferentes, sabemos que es nominal. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Entonces sería I es igual a 1 más la forma decimal de la tasa nominal dividido M. ¿Quién va a ser M acá? M va a ser cuántos meses o cuántas veces está generando intereses en ese bimestre. 2. Exacto, 2 porque los intereses se generan mensuales. Entonces en un bimestre generarían 2 veces. Entonces M sería 2 en este caso. Y le resto 1. Voy a la calculadora. Ustedes resuelven como mejor les parezca. Yo lo voy a resolver por partes. Para más fácil así. Divido 2. Esto le sumo 1. A esto lo elevo al cuadrado. Y le resto 1. Listo. La tasa que me dio es del 2.01%. Y aquí empieza lo interesante. La periodicidad de esta tasa va a ser la periodicidad del lado izquierdo de la tasa nominal. Es decir, va a ser una tasa bimensual o bimestral, como le quieran decir. Ambas son aceptadas. Diferente a la tasa, a la fórmula que utilizamos al comienzo. La fórmula del comienzo, que era esta, me da una tasa del lado derecho, con la periodicidad del lado derecho. Entonces es una tasa efectiva con la periodicidad del lado derecho, que es trimestral. Mientras que esta fórmula de acá me va a dar la periodicidad del lado izquierdo. En este caso, bimestral o bimensual. Esa es como la diferencia fundamental entre esa tasa y la otra. Entre esa fórmula y la otra, perdón. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, profe. Sí, profe. O sea, eso quiere decir que con la primera fórmula tenemos la última periodicidad que está pidiendo, con la capitalización o con con la composición, y con la primera tenemos la primera periodicidad, ¿sí? No, con la primera fórmula tenemos la segunda periodicidad. Y con esta fórmula tengo la primera. No, sí, con esta última tenemos la primera y con la primera Exacto. tenemos la última periodicidad. Exacto, sí. Vale, profe. Entonces yo les hice un dibujito muy bonito. Todo un artista en Paint. Ya les muestro que resume todo esto. ¿Sí? Este dibujo les va a servir muchísimo. De hecho, ya se los envié a su correo. Básicamente, este dibujo me está diciendo cómo ir de una nominal a una efectiva. R es la nominal, I es la efectiva. Entonces, para convertir una nominal en una efectiva, puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas de arriba. Para convertir una efectiva en una nominal, solo hay una fórmula y esa está ahí acá abajo.
Y para convertir una efectiva en otra efectiva, tengo dos fórmulas, dependiendo de si quiero que la periodicidad sea mayor o que sea menor. Este cuadro les resume todo lo que ustedes necesitan saber de conversión de tasas, en términos de nominal y efectivo. Vale, profe. Y eso ya se los envía a su correo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Por mi parte, no, profe. ¿Y los demás? Hubiera sido más fácil hacer el taller si hubiera esta imagen antes. De hecho, la hice ayer en medio de una clase. Como quedó bonita, pues se las compartí a todos. Sí, así entendí mejor, profe. Con esa imagen ya, muchas dudas. Sí, de hecho yo normalmente hacía esto en el tablero, pero pues me acordé ayer y por eso lo hice en Paint y lo guardé. Bueno, ahora vamos a ver casos especiales, casos muy particulares en los que se puede complicar un poco el asunto, ¿sí? Digamos que esta es la base, todo se mueve acá, pero hay unos casos muy particulares. Entonces vamos a verlo con el Word. Entonces voy a poner aquí casos particulares. Por ejemplo, vamos a la tasa nominal, la primera fórmula que vimos. Tenemos esto de acá. Voy a llevarme esto para el otro lado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera una tasa del 9% trimestral, perdón, la mayúscula, trimestral compuesto anualmente? Ten en cuenta que son muy parecidas. Es decir, esto de acá es muy parecido a esto de acá. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? Que la de arriba me está generando intereses cada trimestre, mientras que la de abajo me está generando intereses cada año. Es como la primera diferencia fundamental. Entonces yo puedo utilizar la misma fórmula. La fórmula de I es igual a R sobre M. ¿Sí? Yo puedo utilizar esa misma fórmula para convertir esa tasa. R es su forma decimal. Y aquí el problema empieza. ¿Quién sería M? ¿4? No, 12, el año, ¿no? no, tampoco. Uno o uno. 4 los Una trimestres sobre que tiene el año. ¿Cómo, Carlos? 1/3, ¿no, profe? 1/3. Uy, casi pegó en el palo, pero no. Ustedes se tienen que preguntar, Sobre 4. sería un cuarto, sí. Ustedes se tienen que preguntar, listo, yo estoy generando intereses cada año. Esta tasa me genera intereses cada año. En un trimestre, ¿cuántas veces se generaron intereses? La 4. respuesta es un cuarto de las veces. Porque el interés se genera al año y yo estoy mirando cuántas veces se generan intereses en un trimestre. ¿Sí es claro o no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Listo. Entonces, al realizar la operación, esto les va a dar 0.36 y esto equivale al 36%. Con esta fórmula calculamos la periodicidad de la derecha, entonces sería efectiva anual. Este es el primer caso particular. Entonces hay que tener cuidado cómo se hace la lectura. Se generan intereses cada año, entonces ¿cuántas veces se generan intereses en un trimestre? Así es como ustedes entienden la M. ¿Qué otro caso particular puede surgir de acá? Déjenme y yo echo una revisadita. Bueno, otro caso particular. Por ejemplo, voy a pasar una tasa del 3% trimestral
Eso es una tasa efectiva, ¿no? Y la quiero pasar a una tasa cuatrimestral. Entonces, estoy pasando de una efectiva a otra efectiva. Y ahí empiezan los problemas. Porque, por ejemplo, utilizar la fórmula directa y es igual a 1 más IA elevado a la M menos 1. Esto va a ser igual a 1 más 0.03 elevado a algo menos 1. Ok, ¿quién sería ese exponente? Profe, qué pena, pero ahí no sería, pues como un trimestre es menor que un cuatrimestre. ¿No sería la otra fórmula? Ah, ¿O sí, estoy equivocada? sí. Bueno, sería... Pero el exponente está bien. Listo, esa sería la fórmula. ¿Quién sería el exponente? El 4. No, porque si yo elevo eso a la 4, estoy teniendo una tasa anual. Porque yo estoy diciendo, mi tasa original es trimestral. Si yo elevar eso a la 4, quiere decir que estoy calculando 4 trimestres, y 4 trimestres es un año. Y yo no necesito una tasa anual, yo necesito una tasa cuatrimestral. Entonces, 1/3, profe. Si fuera 1/3, sería 1/3 del trimestre y eso es un mes. Entonces encontraría una tasa mensual y tampoco necesito una tasa mensual. Digamos que hay varios caminos para resolverlo. El primer camino es, por ejemplo, convertir la tasa trimestral a mensual y luego convertir esa tasa mensual a cuatrimestral. Ese es un camino. Vamos a resolverlo acá por este camino. Entonces sería y es igual a 1 más 0.03. Ok, si la quiero volverla mensual, tendría que ser 1 sobre m. Entonces, ¿cuántos meses hay en un trimestre? Son 3. Le resto 1 a esto. Y así voy a tener una tasa mensual. Es decir, una tasa más grande o una más pequeña. Así la fórmula. Saco mi calculadora. Perdón. Saco la calculadora. Entonces sería 1 más 0.03. Y esto lo elevo a la 1 sobre 3 para volverla mensual. Y le resto 1 a eso. Lo que me da es una tasa de 0.9902% mensual. Ok, ya tengo la tasa mensual, ahora la puedo convertir a cuatrimestral. ¿Cómo diría eso? Entonces, si es igual, abro paréntesis, 1 más, la tasa en forma decimal, y la elevo. Entonces, ¿cuántos meses hay en un cuatrimestre? 4. Sí, 4, muy bien. Y pues hago los cálculos. Entonces digo 0.09902 más 1 elevado a la 4 y le resto 1. Eso me dio 4.02% cuatrimestral. Esta es una forma. ¿Sí? La otra forma era en este exponente colocar 4/3. Un cuatrimestre equivale a 4/3 de un trimestre. Como ustedes se pueden confundir con esos números fraccionarios, mi recomendación es que tomen el camino más largo. Es decir, conviertan la tasa a algo que ustedes conocen, que es más fácil. Puede ser mensual o anual.
Y luego, con esa tasa ya mensual o anual, la pueden convertir a lo que ustedes lo quieren. Es decir, tomar el camino largo es hacer 2 pasos. Porque el camino corto, que es trabajar directamente con fraccionarios, usted puede correr el riesgo de hacerlo mal. Escribir el fraccionario al revés, o bueno, otras cosas que a usted le pueden pasar. Pero si usted se tiene confianza, lo puede hacer. Y para mí es válido. Lo importante es que lleguen al resultado. En este caso, voy a hacer la operación para ver cuánto nos da. Voy a mi calculadora. Entonces, 1.03 elevado. Entonces, el exponente es 4 tercios. Y le resto 1. Aquí me dio 4.0199% cuatrimestral. Por pérdida de decimales da un poquito diferente, pero des en cuenta que pues, no cambia mucho realmente. Cuantos más decimales se tome, pues más exacta va a ser. Entonces, pueden tomar esos 2 caminos. Camino corto o el camino largo. Esa es otra particularidad. De hecho, no les he preguntado eso en el taller, ni en el taller que les voy a dejar hoy. Pero es algo que ustedes se pueden encontrar a futuro. Pueden ser en otras materias o puede ser en mi materia en el final. Bueno, en fin. Entonces, por eso se los comento acá, a pesar de que no se los estoy preguntando ahorita. Profe, pero en el taller de las diapositivas había un punto que decía que pasar tasas anuales y sacarle tasas semestrales no va con base a esta explicación. Sí, puede ir en base a esa explicación, pero no con la complejidad de pasar de una trimestral a una cuatrimestral. Ah, vale, perfecto. Sí, Nico. Es que habían unas que, ese fue el punto en el que yo envié el correo porque decía como tasa anual, tasas bimestrales efectivas, semestrales efectivas. Entonces quedé como perdida un poco porque pues la opción que yo tomé fue pasar las que eran nominales a efectivas, calcularles la anualidad y luego sacarles la semestral. Ok, bueno, podría ser. Pues yo lo entendí así. Es válido. Pues si hizo las operaciones bien, tiene que darle el resultado bien. Espero que sí. Yo también. Javier me pregunta que si la fórmula decimal no tiene una forma de sacarla. Sí hay una forma de sacar este exponente. Básicamente es, ok. El trimestre son 3 meses, ¿sí? Entonces, al dividirlo sobre 3, estoy calculando una tasa mensual. Y al multiplicarlo por 4, que es la parte de arriba, un mes multiplicado por 4 sería un cuatrimestre. Así es como llegué a ese fraccionario. Entonces, primero lo divido sobre una base que ya conozco, que es la mensual, y luego lo elevo a una que necesite. Es decir, como lo paso a mensual y la necesito cuatrimestral, pues lo multiplico por 4 para volverlo cuatrimestre. Esa es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo es la trimestral, la multiplico por 4. Al multiplicarla por 4 tengo una tasa anual. Y si la divido entre 3 un año, voy a tener un cuatrimestre. Así también sale ese exponente, 4 tercios. Pero como les digo, pueden tomar el camino largo, es válido. De hecho, es el camino que les recomiendo para que no se compliquen un poco tanto con los fraccionarios. Pero si ustedes se tienen confianza con el fraccionario, lo pueden utilizar. Ya depende de sus habilidades en ese sentido. Lo importante es que me lleguen a la respuesta, para mí. Y por último, el otro caso particular, los ejercicios más largos en conversiones de tasas suelen ser pasar de una tasa nominal a otra tasa nominal. Aquí es donde están los ejercicios más largos. Entonces se encuentra una cosa así, prepárese porque pues va a tener que utilizar varias fórmulas. Entonces les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una tasa del 5% trimestral, capitalización semestral,
la vamos a convertir en una tasa anual, capitalización mensual. Ok. Bueno, lo primero es identificar que ambas sean nominales, ¿no? Entonces, esta me dice que es trimestral, capitalización semestral, las dos periodicidades son diferentes, entonces es nominal. Y la de la derecha me dice es anual con capitalización mensual. Como las dos periodicidades son diferentes, también es nominal. Entonces, listo, vamos a pasar de una nominal a nominal. ¿Cuál es el truco para convertir una tasa nominal? El truco está en saber cuándo se están generando los intereses. Eso es lo importante en una tasa nominal, saber cuándo se están generando los intereses. Porque eso es lo que le va a permitir a usted saber qué tan largo va a estar la cosa. Por ejemplo, esta tasa genera intereses semestralmente, mientras que la tasa resultante, a pesar de que es nominal, va a generar intereses cada mes. Entonces voy a hacerles el paso a paso. Primero, tome aire y convierta la tasa nominal a su equivalente efectivo. Usted puede utilizar la fórmula que mejor le parezca. ¿Sí? De hecho, puede utilizar dos. Puede utilizar esta de arriba, I igual a R sobre M, o la que está abajito. Cualquiera de las dos le va a permitir convertir la tasa nominal a una efectiva. Yo me inclino por la de arriba, que es como la más rápida. Entonces, I es igual a R sobre M. Entonces, ok, forma decimal 0.05. Ok, dividido. ¿Cuánto sería M? ¿Un medio, profe? Muy bien, un medio. ¿Por qué? Porque los intereses se generan semestrales, pero la tasa está trimestral. Entonces, los intereses se van a generar la mitad de las veces en un trimestre. Por eso va a ser un medio. Esto me va a dar 0.1 y esto equivale al 10%. ¿Qué sería? ¿Semestral o trimestral? Semestral, ¿no? Muy bien, semestral. Listo. Ya tengo la tasa en su forma efectiva. Lo segundo sería convierta la tasa efectiva al periodo de capitalización de la tasa final, o nominal final. ¿Qué quiere decir eso? La capitalización de la tasa que quiero calcular es mensual y yo tengo una tasa que genera intereses semestrales. ¿Qué debo hacer? Convertir esa tasa efectiva semestral a una tasa efectiva mensual para que me genere intereses cada mes. Entonces, en este caso necesitaría pasar de una tasa más grande a una más pequeña. Entonces sería de una más grande a una más pequeña, a 1 más y A, elevado a la M, menos 1. Ok. Y ahora sí. Esto va a ser igual a 1 más la tasa en forma decimal elevado a la 1 sobre M. ¿Quién sería M en este caso? Si la va a pasar de semestral a mensual. 6. Muy bien, 6. Voy a la calculadora, le digito los datos. Sería 1 más 0.1, eso lo elevo a la 1/6 y le resto 1. Y eso me va a dar la módica suma de 1,6012 por aproximación por ciento mensual. Listo, ya tengo la tasa en la periodicidad, es decir, que me genera intereses en el mismo periodo de capitalización de la tasa resultante. Una vez ya tengo eso, voy al paso 3. El paso 3 es convierta la tasa resultante en una tasa nominal. Ok.
¿Cuál es la fórmula para convertir tasas nominales? Solo hay una. Si se dan cuenta la flecha que está abajo, dice R igual a I por M. Solo hay una fórmula. Entonces, R es igual a I por M. ¿Quién es I? Y es 0.016012. Listo. ¿Cuántas veces voy a generar intereses en la tasa nominal? Es decir, voy a tener una tasa anual, ¿no? Entonces, ¿cuánto equivalen los meses en un año? 12. Exacto, la multiplicaría por 12. Entonces, ¿dónde está mi calculadora? Decimos 0.16012 por 12 y listo. Sería el 12,2144%. Esto va a ser anual, compuesto mensualmente. Y ahí terminaría el ejercicio. Ya la tengo como quiero que esté esa tasa. Por eso les decía, el truco de convertir tasas nominales es ver su periodo de capitalización. Ahí está el punto importante. ¿Queda claro? Sí, profe. Y ya, con esto ya pueden resolver cualquier ejercicio que le pongan. Es que sí hacía falta esta explicación, profe. Sí, yo sé que hacía falta, por Sí, eso profe. preparé esto. No se preocupen. Sí, es que, uy, no, estuvo muy complejo poder desarrollar ese taller. Bueno, vamos a ver el taller. El taller era muy sencillo. Por ejemplo, este era el primer ejercicio del taller y me decían convertir esas tasas que están nominales, la me dice a tasas efectivas de pago semestral. Entonces hay que convertirlas a efectivas semestrales. Entonces voy a desarrollar solo la primera, como para que se den cuenta cómo se hacía. Se lo anoto abajo. La primera me dice 9% anual compuesto trimestralmente. Ok. Lo primero es que eso es una tasa nominal. Los dos periodos son diferentes, es nominal. Entonces necesitamos convertirla a una efectiva. Eso es lo primero. ¿Qué fórmula? Yo siempre utilizo esta, que es la que me parece más fácil. Pueden utilizar la otra, no pasa nada. En este caso sería 0.09 dividido. En este caso sería 4 porque se están generando 4 veces intereses en ese año. Y eso ya lo habíamos calculado y nos daba 0.225 y esto es igual al 2.25% trimestral. Ok, pero el ejercicio me está pidiendo una tasa semestral. Entonces tengo que convertir esa tasa trimestral a una semestral. ¿Qué fórmula me sirve? Pasar de una tasa efectiva de menor periodicidad a una de mayor periodicidad. Va a ser igual a 1 más 0.0225 elevado. Ok, como la quiero pasar a semestral y la tengo trimestral, ¿cuántos trimestres hay un semestre? 1, Hay un 2, trimestre. 2. 2. Muy bien. Don Javier sí le pegó al perro. Y listo. Digito todo eso en la calculadora y por arte de magia me da el resultado. Elevado al cuadrado menos 1 y listo. El resultado es 4.5506% semestral. Y ahí ya termina la cosa.
El otro punto del taller, de hecho, este punto 1 que dice tarea era el más sencillo de todos. Por ejemplo, simplemente nos están pidiendo identificar el periodo de capitalización. ¿Qué significa eso? Decir cada cuánto genera intereses la tasa. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, la primera tasa es 3% trimestral. ¿Cada cuánto genera intereses? Cada trimestre. Ya, listo, ahí muere el ejercicio. B, 10% anual con capitalización semestral. ¿Cada cuánto genera intereses? Cada semestre. Listo, ahí muere ese. Y así sucesivamente. Profe, o sea que no toca Profe, el calcular, punto, Yo ¿Cómo? calculé, profe. calculamos. No. ¿Dónde dice calcule? Dice identifique el periodo de capitalización. Ahí dice muy claro identifique, no dice calcule. Pues Demonios. yo lo asumí, a mí no me que queda claro. tocaba pasarlo, si era nominal, no sé. No. ¿Dónde dice que hay que convertirlo? No, ¿En dónde? pues, En el enunciado. A ver, les leo. Identifique el periodo de capitalización para los siguientes intereses establecidos. ¿Dónde dice que hay que convertirlo a algo? Profe, el punto de qué tipo de tasa es. En la D, pues genera intereses cada semana. Pero eso es una tasa nominal. Sí, claro, es nominal porque dice trimestral con capitalización semanal. Yo les dije, Ah, si por lo que dice, si dice que las dos periodicidades son diferentes, es una tasa nominal. Aún si le dicen que es efectivo, no. Si las dos periodicidades son diferentes, es una tasa nominal. Ok, esa era mi duda. Y en el que dice mensual con capitalización continua, ese tampoco lo entendí. Pues genera intereses continuamente. Pero no, Pero no entiendo. sería efectivo o nominal. O sea, De hecho, esa es como la otra parte de las tasas. Es decir, yo dividí el tema de tasas en dos partes. La primera, que es la que me parece un poco más enredada para ustedes, que es la nominal y la efectiva. Y la segunda parte, ya les muestro, que eso lo voy a dejar para la próxima clase. Es esta de acá, que es cómo se calculan los intereses continuos, cómo es el interés anticipado y cómo se diferencia el interés vencido y ya. Y ahí terminamos el tema de tasas. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un negocio. Dediquen lo que quedan de la clase a corregir el taller y me lo vuelven a enviar. Y les valgo ese Vale. taller último que me envíen. sí. Profe, entonces el segundo punto de la tarea no se realiza o esa cómo es. El segundo punto de la tarea. Ok. A ver. Dice mucha barbacha y dice que... ok. Tiene una tasa del 60% anual. Y esa tasa, que es anual, dice que tiene capitalización mensual. ¿Qué significa? Que es una tasa del 60% anual, capitalización mensual. ¿Es nominal o efectiva? Nominal. Nominal. Muy bien, es nominal. Y al final le dice, determine la tasa mensual efectiva. ¿Eso es nominal o efectivo? Efectiva. Efectivo. Exacto. Entonces tienen que pasar una tasa nominal a una tasa efectiva. Y la tasa efectiva resultante tiene que ser mensual. Ok. Ya eso es todo lo que tienen que hacer en el punto. Profe, pero estoy enredado con el punto de. O sea que cuando dice capitalización continua sería que capitalización mensual. No, genera intereses continuamente. ¿Cómo se los explico? Bueno, es que ese es el tema de la otra clase. Pues se me fue ahí, pero igual lo pueden deducir porque lo dice el nombre. ¿Dónde está? Acá. La de mensual capitalización continua, pues la capitalización es continua. Es decir, genera intereses continuamente. Ok. ¿Qué significa que genera intereses continuamente? Los temas que hemos visto hasta ahora consideran periodos discretos. ¿Qué son periodos discretos?
que normalmente se le puede asignar un número natural a cada periodo. Por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero nosotros no tenemos, por ejemplo, 1,22893 meses. Nosotros no consideramos un mes así. Entonces, como están en números enteros, decimos que son periodos discretos. El periodo continuo es que genera intereses, se generan intereses cada instante, es decir, cada microsegundo, si lo quiere ver así, cada pequeña unidad de tiempo, la más pequeña que usted se pueda imaginar. Así yo puedo calcular exactamente, si yo pienso en 1,5589 meses, yo puedo calcular allá cuánto sería el valor futuro. Ese es el caso del periodo continuo, que eso es el tema de la próxima clase. Eso significa continuo. Pero pues no es el tema ahorita. ¿Sí? Ahí solamente tiene que identificar el periodo, y el periodo es continuo. Bueno, voy a darles hasta las 12 de la noche para que corrijan el taller, porque yo sé que ustedes ahorita tienen clase con Norman, si mal no estoy. Muchachos. Profe, ¿puedes hacer el favor de enviar el documento que estaba describiendo? Ok. Bueno. Por favor. Redactar para todos. Tengo todos los correos de ustedes a los que normalmente les mando la información. Si hay alguno que no te esté llegando la información, por favor me avisa. Material de clase lo voy a poner. Y ahí les voy a enviar lo que estamos haciendo en el Word, que es este de acá. ¿Necesito enviarles algo más? No. Bueno, y por si las dudas, el taller que me tienen que hacer para el domingo, vuelvo y les repito, ese taller va a contar como examen, se tiene que entregar el domingo. Voy a mostrarles cuál es el taller. El taller es este de acá. Lo pueden hacer en parejas, máximo tríos. Y va a contar como nota de examen. Entonces, por ejemplo, el primer punto es calcular una tasa trimestral. Obviamente es efectiva porque no dice nada más. El segundo tiene una tasa efectiva anual, pero tiene ahorros que se realizan cada 2 meses. Entonces aquí tienen que aplicar lo que les he enseñado anteriormente. ¿Qué es lo que les enseñaba anteriormente? Que la periodicidad del flujo de caja tiene que ser la misma que de la tasa. Entonces, si usted está haciendo ahorros cada 2 meses, pues la tasa tiene que estar también cada 2 meses, es decir, bimestral o bimensual. O usted bien podría poner la tasa... No, en este caso no hay otra alternativa. Tiene que tener la tasa bimestral, no la puede poner mensual. Y le preguntan cuánto es el valor del depósito 13. Ay, no, ese punto 2 está mal. Ese punto 2 sirve cuando ya les he enseñado gradientes. Bueno, tengo que corregir el taller. Bueno, les voy a enviar otro taller porque no les he enseñado esto, entonces no les puedo preguntar esto, obviamente. Ese punto 2 no se va a hacer. El punto 3, a ver qué dice el punto 3. Está dispuesto a pagar un crédito con cuotas mensuales que se reducen en 5,000 cada mes. También es un gradiente. Tampoco el punto 3 tengo que corregirlo. Y el último sí lo pueden hacer porque pues es convertir tasas en su equivalente. Ok, voy a modificarles ese punto 2 y 3. También a los otros grupos. Bueno. Y se los enviaré nuevamente.
De hecho, lo va a hacer ya mismo. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo vi los otros videos de las otras clases Sí. y había uno de la fórmula de tasa efectiva anual, que pues una hacía la fórmula y era con 2 casillas, ¿sí? Yo la sacaba así para el taller. Ah, en el Excel. Sí, o sea, eso también Sí, vale. es válido, sí, claro. De hecho, la idea de subirles los videos compartidos a todos es que ustedes puedan revisar material de otras clases. Porque, por ejemplo, con los muchachos del lunes yo tengo el problema que se me cruzan los festivos. Entonces, con ellos estoy perdiendo clase. Entonces, a ellos sí les estoy pidiendo que por favor revisen los videos como para que puedan adelantar un poco el tema y sea un poco más rápida la clase. Pero sí, claro, pueden utilizar la técnica que ustedes quieran. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces dejemos por acá hasta ahora. Corrijan el taller, me lo envían y me lo pueden enviar al correo. Y voy a corregir este taller y ya les mando ese taller ya con ejercicios de cosas que sí les he preguntado y les he enseñado. ¿Listos? Profe, es que yo tenía una duda sobre el taller, pero de la tarea, del primer punto, el punto A, que es que dice 3% trimestral, de la tarea, profe, que Acá. si dice A, 3% trimestral y no dice capitalización, entonces ahí sería pasar de efectiva a nominal o no. Yo que les dije cuando no sé, más bien esa tasa que es nominal o efectiva. Efectiva. Exacto. Y una efectiva cada cuánto genera intereses. Y pues ahí sería cada trimestre, ¿o no? Exacto, cada trimestre. La Ah, efectiva se me indica cada cuánto se generan los intereses, mientras que la nominal me tiene que decir el periodo de capitalización. listo. Entonces no necesita convertirla realmente. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Ok. ¿Y los demás? Profe, en el ejemplo, en la Mm, parte, en la B, esa, bueno, la propuesta 2, esa es efectiva. Entonces, ahí sí cambiarían también las fórmulas, o sería, se podría utilizar las mismas fórmulas. no entiendo. Es que pensé que, o sea, no, esa anual es nominal, es que como dice trimestral, trimestralmente, entonces pensé, esa es efectiva, Sí, esa es efectiva. ¿sí? ¿Recuerdan el comienzo de la clase? Ah, ok. Espera que yo cerré el archivo. Ahí les busco el archivo otra vez. Pues que ya están en sus correos, valgo a aclarar. ¿Te leí enviar? Ya me quedó la duda. Yo miro si ya la envié. Sí, ya la envié el correo. Ya estará en sus correos. Es este de acá. Dame un segundito y lo abro. Listo. Es este de acá. Recuerden que lo primero que vimos es cómo entender que una tasa es nominal o una tasa es efectiva. ¿Sí? Entonces, en la tasa efectiva puede pasar que solo se indica la periodicidad o las dos periodicidades son la misma. Por ejemplo, esta de acá, semestral capitalización semestral, la puedes escribir como solo semestral. Que esa es la duda que tú tenías. Sí. Pero digamos ahí en ese ejemplo dice que toca Acá. Sí, tienes deter- un... determine la tasa efectiva, digamos que en semestrales. ¿Se puede utilizar la misma fórmula o ya toca? Es que en esa estoy confundida por eso. Bueno, vas al gráfico. Ok. Tiene 5 fórmulas. ¿Cuál te sirve? Creo que
Oh, la de I Mm, igual a 1 más... Ah, no. IA mm, igual a 1 más I sobre M menos 1. sí, esa es. ¿Sí? Porque vas a pasar de una efectiva a otra efectiva. Ya. Y en este caso es de menor periodicidad a mayor periodicidad, porque vas de trimestral a semestral. Listo. Listo, gracias, profe. Sí. Sí, ahí Ok. estaba mal. Yo. Sí me quedó mal. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces, mientras Es ustedes que, corrigen, dime. es que yo todavía me pierdo con ese gráfico, o sea, entiendo, pero me pierdo como que para ver si me ¿Este? lo vuelve. Sí, Ah, ok. R es nominal y es efectiva. La flecha me dice hacia dónde estoy convirtiendo. Entonces, puedo pasar de una nominal a una efectiva con cualquiera de estas dos fórmulas. O puedo pasar de una efectiva a una nominal con la fórmula de abajo. Entonces, este círculo grande es para pasar de nominales a efectivas y efectivas a nominales. El círculo pequeño de la derecha es para pasar de efectivas a efectivas, pero con diferente periodicidad. Entonces puede ser pasar de una trimestral a una semestral o una mensual a una anual y así sucesivamente. ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Bueno, si no hay más preguntas, voy a corregirles el taller. Se los voy a enviar de una vez mientras ustedes corrigen su taller. ¿Listos? Ah, yo tengo aquí preguntas. Javier preguntó que si es en parejas, pueden ser parejas o tríos máximo. Si lo quieren hacer individual también es bienvenido. Pero pues depende de cómo yo modifique el examen, el taller examen. En este caso, pues sí, voy a conservar las mismas reglas, es decir, lo pueden hacer en tríos, parejas o individual, como a usted mejor le parezca. Pero ya les corrijo el taller o si no, no lo van a poder hacer. Bueno, ya para terminar, la sesión va a estar grabada. La voy a subir al Classroom y les voy a enviar el enlace a sus correos para que también lo tengan como a la mano. Si no lo hago esta noche, lo hago mañana, entonces para que estén pendientes de eso. ¿Listos? Listo, profe. Gracias. Bueno, Profe, qué pena. sí, dime. Una pregunta. En el punto 3 de los ejercicios del ejemplo de las propuestas, Sí, dice que la propuesta tiene la tasa anual efectiva más baja. sí. Hay que coger la anual o la que sacamos ya pasamos a semestral, o sea, la efectiva, la primera o la última. A ver, punto A te dice pasarlas a semestrales, ¿sí? Sí, pasarlas a semestrales. Punto B, a efectivas anuales. Sí, Punto C, decir cuál de las del punto B es más baja. ok, perfecto. Ok, Vale, profe, gracias. bueno. ¿Listos? ¿Alguien más? ¿Dudas, quejas, reclamos? Bueno, va a parar la grabación.